los Éxodos, vamos a centrarnos en esta tarde en el libro de los Éxodos, capítulo 15, versículo 26. Esto es un pacto, esto es una promesa que Dios hizo con sus hijos. Miren lo que dice ahí la Escritura. Y dice así: y dijo el Señor, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Qué es esto? Este es un pacto. Esto no es algo que, se le vino a la mente a Dios y simplemente lo habló, como muchos lo entendemos de esa manera, las Escrituras. Sino que este es un pacto que Dios hace después de ¿qué? Escúchame atentamente. El pueblo de Israel pasó 430 años como esclavos en la tierra de Egipto. Pero recuerda, quiero que me entiendas un poco. No te voy a enseñar cómo ingresó el pueblo de Israel a Egipto, que va a ser demasiado largo, pero quiero que entiendas. Cuando José iba a descansar en la presencia del Dios, del Padre, se iba a morir, él le dijo: un día Dios nos va a visitar y les pido que lleven mis huesos con ustedes. Eso le dijo a los descendientes, a sus descendientes. Y luego Dios llama a un hombre llamado Moisés y le encomienda que sacara al pueblo que hace 430 años José dijo que Dios lo visitaría. Entonces, desde ahí quiero que entiendas que el Dios a quien servimos es el mismo. Por eso la Escritura dice, en este mismo libro, dice: el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Qué significa eso? Que es el mismo Dios, no cambia. Es el mismo Señor. Es el mismo Dios que sirvió Isaac, que sirvió Jacob, que sirvió Abraham. Es el mismo Dios que nosotros servimos ahora. Y por lo tanto, Él es el mismo ayer, ahora y siempre. Él no cambia. Porque mucha gente mira en esta latitud y dice: ese Dios fue el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que hace miles de años hacía milagros. Pero nunca entendieron que ese mismo Dios es el que está ahora. Y de la manera que obró con el pueblo de Israel, está obrando en estos tiempos con nosotros que somos sus hijos. Y prueba de ello es la que Dios, después que los saca, escúchame bien, después que los saca de Egipto, hace un pacto con ellos. Y les da una recomendación. Y le dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Ahora, yo quiero explicarles un poco qué es oír atentamente la voz de Jehová tu Dios. Oír, dice la palabra de Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, la voz de Jehová va hacia ti. O la tienes que escuchar tú a través de mi boca, cuando lees las Escrituras, a través de los medios, a través de las redes, o de cualquier forma que llegue real y correctamente la palabra de Dios, y tú pongas atención, porque una cosa es oír, simplemente, en otras palabras, escuchar. Escuchas una cosa, escuchas otra, y tú no le das importancia. Pero el oír es con el corazón, el oír es con el entendimiento, con tu espíritu. Por eso Dios dijo: si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, significa que cuando tú lo escuches y pongas atención y lo creas, eso es lo que está diciendo Dios. Miren lo que dice Dios: si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿qué va a acontecer? Que las promesas, que los pactos
que Dios lo ha hecho desde generaciones atrás, está sobre tu vida y está sobre mi vida. ¿Por qué razón? Porque la única manera, si tú no entiendes que eres un hombre y una mujer de pactos, tú no podrás cumplir sus propósitos en esta tierra. Quiero que me entiendas eso. Abre tu entendimiento. Porque hay gente que no sabe a dónde va. Porque la gente se va de la iglesia. Porque nunca entendió cuál fue el propósito de Dios para qué nació. Menos entiende que tiene un llamado y tiene un propósito. Por eso es importante en esta tarde, como dice la Escritura, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres, mira, está condicionado, e hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿Qué está diciendo Dios? Que si oyéramos atentamente, no solamente con el oído natural, sino en nuestro espíritu, ¿cuál va a ser el resultado? Que ninguna enfermedad, la condición es que si oyemos. Por eso es importante, si entendemos en esta tarde, que de la manera que hizo Dios el pacto con el pueblo de Israel, y que lo hizo con sangre de un animal, quiero que me entiendas en esta tarde, y por eso dice, y andara rectamente delante de sus ojos, ninguna enfermedad que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Qué significa eso? Que si escuchas o oyes atentamente, y eso se escucha con el espíritu, y cada día estarías en su presencia, porque la única manera de andar rectamente en la presencia de Dios, ¿sabes cómo es? Cuando guardas su palabra, sus estatutos, sus mandamientos. Si tú no estás en la presencia de Dios cada mañana, ¿qué te puede guiar? Pero un hombre y una mujer que vive en la presencia de Dios, el Espíritu de Dios mismo le hace ver cuál es su condición, cómo está delante de Él. Y de esa manera, a través, escúchame atentamente, a través del arrepentimiento, a través de pedirle perdón y aún a través de la liberación, tú puedes andar rectamente en la presencia de Dios. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Que ninguna enfermedad, escucha atentamente, que ninguna enfermedad que viene para los egipcios. Ahora, ¿quién son los egipcios? ¿Los egipcios son gente que no cree en Dios? ¿Los egipcios son gente que le han dado la espalda a Dios? ¿Los egipcios son gente que no quieren saber nada de Dios? Esos son los egipcios. Eso representa, el egipcio representa a la humanidad entera que no cree en Dios, ni busca a Dios. Es el egipcio. Entonces, lo que va a venir a ellos, a ti y a mí, no nos vendrá, porque es un pacto de Dios. Y cuando Dios hace ese pacto, quiero llevarlos a las Escrituras. Miren lo que dice la Escritura, gloria a Jesús. En el libro de Éxodo, mismo capítulo 12, versículo 22 y 23. Miren lo que dice ahí, quiero que te bases en las Escrituras. Éxodo 12, 22 y 23. Y toma un manojo de hisopo y mójalo en la sangre que está en un lebrillo, y untar el dintel y los postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de sus casas hasta la mañana. Porque escuchen lo que dice Dios. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas a herir. Voy a seguirte leyendo y después te explico. En Éxodo mismo capítulo 12 y 13 dice así. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre
os será por señal, escucha bien, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera en la tierra. Escucha atentamente. Dios siempre se ha movido a través de los siglos, a través de pactos. Cuando Dios prometió sacar al pueblo de Israel de Egipto, Él mismo endureció el corazón de Faraón. Y el propósito que endureció el corazón de Faraón fue para que manifieste su poder, para que manifieste y le diga a ese entonces a Faraón y a esa nación que Dios es poderoso y que tiene poder para hacer lo que Él quiera hacer. En estos tiempos, quiero que me entiendas, Dios está haciendo lo mismo. Ni el dinero del mundo entero, ni los euros, ni los dólares pueden parar lo que Dios está haciendo. Pero escúchame bien, hay un pacto con los hijos de Dios. En ese tiempo dijo, marquen los dinteles de su casa, marquen los potes de su casa con sangre, porque la sangre es señal de pacto. Entiéndeme bien, hasta ese entonces Jesús no había venido. Y la única manera de perpetrar ese pacto, marcar ese pacto, era con sangre. Y esa sangre fue hecha con sangre de un cordero. Y le dijo Dios, marquen para que cuando yo pase, entiéndelo bien, el que pasó a matar a todos los primogénitos, empezando por el primogénito de Faraón, por el hijo de Faraón, el que estaba en el trono, fue Dios mismo. En estos tiempos, dice la palabra de Dios, que esta es la peste, que esta es la mortandad que Dios anunció. Por eso es importante entender en qué tiempo estamos y cuáles son los pactos que Dios tiene con los hombres. En ese tiempo el pacto lo tenía Dios con Moisés. Ahora en estos tiempos lo tiene Dios con todo lo que un día hemos creído en la muerte y la resurrección de Jesús. Porque si en el tiempo antiguo Dios le dijo, marquen sus puertas y sus dinteles para que no entre y mate a sus hijos, en estos tiempos está diciendo Dios, entiéndame bien, ya no van a marcar con sangre de animales, ya no van a marcar con la sangre de un cordero. Ahora lo que creemos en Dios y somos gente de pacto, hemos sido marcados con la sangre misma de Jesús. Y esa sangre está en tu vida, esa sangre está en tu cuerpo, esa sangre está sobre tu cabeza. Y quiero que entiendas, ninguna enfermedad vendrá sobre ti. Porque el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Escúcheme atentamente lo que te quiero decir. Y abre tus oídos espirituales para que puedas guardar en tu corazón. E hiciere lo recto delante de Dios, delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti. ¿Qué está diciendo Dios en estos tiempos? El mal no es para ti. Esta enfermedad no es para ti. Esta enfermedad son para los incrédulos. Esta enfermedad son para los pecadores. Esta enfermedad son para los que no se quieren arrepentir. Pero tú que estás marcado, ya no con sangre de animales, sino con la sangre misma del Hijo del Dios vivo. La representación de ese entonces de la sangre significaba, estaba anunciando lo que iba a suceder posteriormente hace 2000 años atrás. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Y de repente tú nunca has tenido la revelación por qué fue llevado a la cruz del Calvario y derramó su sangre. Pero esa sangre fue derramada como pacto eterno, como pacto perpetuo, para que todo aquel que cree
Para todo aquel que sabe que el Dios que murió en la cruz del Calvario no quiso abandonar esta generación, no quiso abandonar su creación, sino que decidió voluntariamente ir a morir a la cruz del Calvario, para que cada hombre y cada mujer que pueda creer entre en pacto con Dios. Tú me preguntarás en esta tarde, apóstol, ¿y cómo es ese pacto? Quiero decirte que Jesús en la cruz estaba cerrando ese pacto. Él dijo, yo voy a derramar mi sangre, sangre inocente, sangre sin pecado, sangre sin mancha, para que todo aquel que pueda creer se apropie de ese pacto y recibe ese pacto y sea impregnado de ese pacto, de esta sangre. Y entonces se cumplirá su palabra que dice, ninguna enfermedad, escúcheme atentamente, ninguna enfermedad de los que yo voy a enviar a la gente que no cree en mi palabra, a la gente que no cree en la muerte y la resurrección de Jesús. Ninguna enfermedad de las que vendrá al mundo. Quiero decirte, las escrituras dicen que este es el inicio del sufrimiento. Este es el inicio de las señales que están viniendo. Aún van a venir cosas más difíciles y más complicadas. Pero quiero que entiendas, hay un lugar de refugio. Cuando Dios dijo que iba a matar a todos los primogénitos de Egipto, Él les dijo, cada uno marque su casa, su dintel, sus postes, su puerta, con la sangre de un cordero, para que cuando yo pase, no los hiera con mortandad, no los hiera con pestes. Y esa será la señal que son mis hijos. En estos tiempos, escúcheme atentamente, en estos tiempos Dios está diciendo lo mismo. Si tú puedes creer que yo fui a la cruz y derramé mi sangre, yo hice el pacto por ti, yo hice el pacto con la humanidad, yo hice el pacto con la persona que puede creer que eso es verdad, simplemente apropiate por la fe. Apóstol, ¿cómo yo me apropio de ese pacto? El apropiarse de este pacto es reconocer. Escúchame atentamente y recibe en tu espíritu. El apropiarse de ese pacto es decirle, Señor, tú te has movido a través de los siglos, a través de pactos. Yo creo en el pacto que tú hiciste en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para que yo sea limpio, para que yo sea marcado, para que yo sea separado. Porque entonces, escúchame bien, dice su palabra, ninguna enfermedad de las que yo envíe al mundo entero que no quiere reconocer que soy Dios, vendrá a ti. Esa es una garantía. Ese es el pacto en el cual tú tienes que creer. Ese es el pacto en el cual tú tienes que entender en estos tiempos y ponerlo por obra y humillarte en la presencia de Dios y decirle, Señor, yo quiero ser parte de ese pacto. Entra en pacto con Dios. Y te digo eso ¿por qué? Porque escúchame bien. Mira lo que dice. Vino con un versículo más. En el libro de Éxodo mismo, capítulo 11, versículo 7. Mira lo que dice. Aleluya. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, y ni aun un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia. Entiéndelo bien. Jehová, el Dios, el Cristo de la gloria, hace diferencia entre el egipcio y el israelita. En otras palabras, ¿qué está diciendo Dios en estos tiempos? Si tú crees que yo derramé mi sangre para que tú seas salvo, si tú puedes creer que yo derramé mi sangre para que tú seas sanado, si tú crees que yo derramé mi sangre para que tú seas libre, escúchame bien,
Yo voy a hacer diferencia. Quiero que me entiendas y abre tu entendimiento en esta tarde. Yo voy a hacer la diferencia, dice, entre los hijos que creen que yo soy Dios y que han entendido que yo soy su Padre y los que no creen en mí, dice el Señor. ¿Te das cuenta? ¿Tú no estás por error? ¿Tú no estás por equivocación? ¿Tú no estás ni siquiera por compromiso? Tú estás porque un hombre llamado Jesús entregó su propia vida en la cruz del Calvario. Ella hizo su parte porque en un pacto es un compromiso de dos personas. En un pacto Dios ya derramó su sangre. Yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿no has podido luchar contra el pecado? ¿Has endurecido tu corazón que no puedes creer en la obra redentora de la cruz? Pero es tiempo que le digas a Dios, Señor, ayúdame a creer. Y me apropio de tu pacto. Vienen cosas aún más difíciles. Vienen aún sufrimientos peores. Estuve viendo en las noticias que aún esta epidemia está atacando a los niños, a los que más amamos. Y también lo podemos ver en las Escrituras. Que Dios mismo hizo esas cosas hasta que la gente se convirtiera, hasta que la gente entendiera que Dios es real. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. ¿No te has dado cuenta en qué tiempo fuiste llamado? Esa es una cosa que yo cargo en mi espíritu. Los tiempos para qué fuimos llamados. Y es una carga que quiero transmitirte a ti. Para este tiempo fuiste llamado. Para este tiempo fuiste separado. Por eso es importante que entiendas que es un pacto. Porque si tú no estás dentro del pacto y dudas de lo que Dios está haciendo y dudas de lo que Dios seguirá obrando para que la gente se convierta y aún no endereza tus caminos, ¿sabes qué puede pasar? Que ese mal te puede alcanzar a ti también. El deseo de Dios no es que te enfermes. El deseo de Dios menos que mueras. El deseo de Dios, al ser marcado con la sangre misma de Cristo, en tu mente, en tu cuerpo, en todo tu ser. El deseo de Dios es que tú seas usado, así como Dios usó a Moisés, que cuando tuvo que pararse frente al mar rojo para pasar por en medio de las aguas, es el tiempo, quiero que me entiendas en esta tarde, que tú y yo fuimos llamados. En esta mañana el Espíritu de Dios habló a mi espíritu a estas cosas y me dijo, yo los llamé en estos tiempos para que manifiesten mi poder, pero tú no podrás manifestar el poder de Dios a menos que entiendas bajo qué pacto estás viviendo. Entonces yo ahora te desafío, yo ahora te confronto en el nombre poderoso de Jesús,
que son tiempos de pactos con Dios, son tiempos de creer a Dios, son tiempos de humillarse delante de Dios, son tiempos de buscar profundamente a Dios para que Dios te use, para que Dios te revele, para que Dios te muestre y tú puedas obrar así como obró Moisés para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. En estos tiempos, hablo al liderazgo en esta tarde, hablo a los pastores en esta tarde, hablo a los ancianos, hablo a los ministros, hablo a los líderes de Casa de Paz, hablo a los mentores en el nombre de Jesús. Hijo, hija, quiero que entiendas, yo soy un hombre de pacto. Dios a mí me llamó a sacar a la gente de Egipto. El llamado que yo tengo desde que Dios me llamó, Él me dijo, yo te llamé para que saques de Egipto. Y ahora por eso tengo una carga profunda en mi espíritu. Tú y yo hemos sido llamados y somos hijos e hijas de pacto. Y el poder que está en mí también está sobre ti. Porque Dios se manifiesta de esa manera. Yo te puedo probar eso a través de las Escrituras. Cuando Moisés le pregunta, ¿y cómo sé que tú estás con nosotros? Y mira lo que dice. Y termino con este versículo, gloria a Jesús. Vamos a Éxodo mismo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Versículo 14, 15 y 16, y mira lo que dice. Y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Quiero enseñarte en esta tarde. Cuando Dios levanta a un hombre con pacto, cuando Dios hace un pacto con un hombre, no es solamente con un hombre, ese pacto es con todos los que están bajo ese pacto. Cuando un día a mí Dios me llamó, recuerdo en el 2010 Dios me dijo que hiciera un pacto. Y un pacto no es una cosa tan sencilla. Un pacto es una decisión de vida o de muerte. Y Dios me hizo que hiciera un pacto y una promesa con Él. Que le serviría todos los días de mi vida. Porque así como hizo un pacto con Moisés. Y Moisés le dijo, Señor, ¿yo cómo sé que tú tienes un pacto conmigo? Y Dios le dijo, es que yo estaré contigo. Y Dios le dijo, yo estaré contigo y con todos los que a ti te encomiendo. Poderoso Dios, poderoso Padre, estoy en tu presencia, Señor. Dios de pactos, Dios de promesas. Levanta tus manos al cielo en esta tarde. Y tú puedes ver, nunca nos ha dejado Dios, porque es un Dios de pactos. Es un Dios de promesas. Mira de dónde te ha sacado Dios. Te ha hecho pasar, pero nunca te ha dejado. Esa es la marca, esa es la señal que hay un pacto con este ministerio. Oh, carabala chica, poderoso Dios, poderoso Padre, Dios de pactos, Dios de promesas, Dios infinito, rala chica. Ahora estoy delante de ti, Padre mío. Y de la manera, Señor, que tú me revelaste, de la manera, Señor, que tú me hiciste que hiciera un pacto contigo.
Revela, Señor, a mis hijos. Revela, Señor, a los que están bajo mi cobertura, Señor Dios, que son hombres y mujeres de pacto. Porque solo hombres y mujeres de pacto, Señor Dios de la gloria,